Hola, hola por acá, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo vlog y a un nuevo video en el canal. En el día de hoy vamos a estar recorriendo el municipio de Guanabacoa. Sí, un recorrido actualizado de esta zona para aquellas personas que pensaron que junto con el video de Regla nos íbamos a tardar en darnos una vuelta por acá. Además, no quiero que se pongan celosos y es por eso que en los próximos minutos vamos a ver qué queda realmente de esta parte de La Habana y con qué nos podemos encontrar en tiempos recientes en 2026. Así que damos inicio justamente aquí en la parada del P3 y el A50. Puedo decirles que para variar iba a comenzar el video de otra forma, en otra parte, desde las afueras de este municipio, pero aquí ustedes saben que uno no puede planificarse tanto porque los planes dan planazos y tuve que montarme en lo primero que encontré para poder llegarme a esta parte de la ciudad. De hecho, el mismo taxi que cogimos en el video de Regla, sí, porque para aquellos que no lo sepan, hace muy poquito estuvimos haciendo un gran recorrido extenso por Regla. Ese carro en su trayecto pasa por parte de Regla, atraviesa por toda esta parte de la Avenida Independencia o Independencia Rotatoria o Villa Blanca, como usted le conozca, pasa por el semáforo de Regla y luego entra el semáforo de Guanabacoa y bueno, básicamente es aquí donde nos encontramos. Aquí está este cartel que nos da la bienvenida en esta acera por acá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en estos primeros minutos? Recorrer esta parte que se pueden dar cuenta que viene siendo básicamente como que el día a día de reglano, del guanabacoense, a la hora de tomar un transporte para moverse a varios puntos de la ciudad, ya sea su centro de trabajo o algún lugar en específico. Vean cómo a día de hoy, en esta parte del semáforo, hay una especie de piquera de muchas motorinas eléctricas que van rumbo a varias partes dentro del municipio, ya sea en Miquito, el anfiteatro de Guanabacoa, entre otros lugares. Mostrando por acá la panadería de esta parte del semáforo. Desde tempranito ustedes saben, cagada. Como hay varios destinos, pueden ver que hay diferentes piqueras, diferentes puntos. Entonces, claro, esta motorina que les acabo de mostrar, que son las Ecotaxi, déjenme hacer zoom, son como que las del Estado, o sea que cuestan un poco menos. Ya las del principio sí son particulares y te cobran un poco más. Entonces vean cómo para esta parte de Guanabacoa hay bastante movimiento, hay bastantes negocios, cafeterías. Y cerquita de donde comenzamos el video hay otra parada que aquí para el P15, la 50 y la 29. De hecho, iniciando y preparándonos para hacer este video, increíblemente nos pasó un P15 por al lado y yo dije, ok. Fíjense que ahora, cuando se acabe el movimiento, vamos a entrar un poco al corazón del municipio y salir de la parte céntrica como esta que les estoy mostrando ahora. Y nosotros, como siempre, al revés al mundo. Mientras la gente está esforzándose por coger un transporte, nosotros de este lado de la pantalla estamos aquí caminando esta Independencia Oeste, esta calle Independencia Oeste. Miren el carro de la basura. Qué bueno que están cumpliendo con su trabajo. Adelantándonos un poco en esta calle conocida por muchos como Independencia Oeste, quería mostrarles, aunque no sé si lo puedan ver bien, un lugar bien característico
y reconocido de la zona, que es lo que se conoce como La Cotorra, que en otro momento también lo estuvimos así documentando desde lejos, porque verdaderamente es complicado el acceso a varios establecimientos dentro de Cuba y no podemos entrar así como así. Pero bueno, básicamente sé que ha cumplido otras funciones, pero mayormente es este tipo de establecimientos que renta su espacio para bodas, para eventos de quinceañeras, cumpleaños y demás. Y sé que lugares como estos, y más para las personas que nacieron y se criaron en Guanabacoa, les trae su nostalgia. En la parte de la entrada. Y ahora sí, estamos acercándonos un poco más al centro del municipio. Vean como para esta parte prácticamente tengo que caminar por la calle. Podrán dar cuenta que la acera es bien estrechita. Y como venden todo tipo de llaves, de herramientas. No sé si se han dado cuenta, y eso siempre lo van a ver en Cuba, que en cada 2 o 3 casas siempre hay alguien vendiendo algo, miren. Oigan, el sol ya está bueno. Está haciendo un calor en estos días, no les puedo explicar, la verdad. En este bar del ayer, me imagino, ahí hay un número del año 1855. Comenten si lo recuerdan, está aquí justamente en la intersección o haciendo esquina con la calle Obispo. Vaya, si me preguntan, para poder salir nuevamente el semáforo se hace un poco fácil gracias a las mismas motorinas. Porque fíjense que es lo que más está transitando cada vez que les muestro un poco de la calle. Rápido llegar y comer. Bueno, ya como que estamos entrando un poco en calor, ¿eh? Porque estamos aquí en el Parque de la República y quiero mostrarles un poco sobre lo que muchos guanabacoenses extrañan y recuerdan, que es el anfiteatro de Guanabacoa. Hoy por hoy no sé decirles, voy a acercarme para preguntar. Ya creo que no cumple la función que todos recuerdan. Ahora mismo voy a llamar para preguntar qué es en la actualidad. Pero bueno, me imagino que tengan muy buenos recuerdos de este parque, de este centro y de esta parte de la zona como tal. Sí, confirmado. Sigue siendo el anfiteatro, que de hecho ahí es donde se encuentra la Dirección Municipal de Cultura. Pero bueno, siempre es bueno preguntar para no dar datos incorrectos. Voy ahora a desviarme por aquí, porque otro de los edificios, digamos, interesantes para documentar sobre esta zona es la antigua casa de un gran artista de nuestro país, que era el conocido Bola de Nieve, y sé que la casa queda por aquí para mostrarse.
Y bueno, también quiero aprovechar para documentarles cómo se encuentra a día de hoy una calle también bastante transitada aquí en Guanabacoa, que es esta que están viendo, que es la calle Martí. Aquí pueden ver, por ejemplo, el Parque de las Madres. Lo que para esa casa como que me desvié porque atravesamos por Martí y ella está en la calle Máximo Gómez. Déjenme llegarme para después insertarme nuevamente en Martí. Ya, que no te la mierda, si yo le digo, mira, ven a buscar una mentira, tiene un centro, no quiero tener la pared, larga para la boda. Isabel, no hay. Le hago malo zapato, coba. Para tu cumpleaños, Llegamos aquí al Parque Miguel Biondi. Un parque que siempre hay mucha gente aquí sentada. Oye, tu cara se volvió la Y ya pueden ver la gente cómo está aquí en su día a día, vendiendo lo que puede y resistiendo y sobreviviendo. Y yo estaba allá adentro y yo, joder, ¿hasta cuándo será esta piña? En la Casa de la Trova. Bueno, como les dije, todo ese recorrido que vieron en estos minutos era de la calle Martí. Ahora nos desviamos por la calle Versalles y vamos a buscar Máximo Gómez para mostrarles la casa natal de Bola de Nieve. Hoy por hoy, no sé si ha cambiado, pero es básicamente una edificación que está en ruinas, en total abandono. Y vaya, se puede decir que la parte del portal es aprovechada por muchos vendedores para vender, no sé, hortalizas, verduras, viandas. Y miren a día de hoy cómo se encuentra. Yo creo que ocupa toda esa edificación que les mostré, lo que bueno, ya a día de hoy una parte de ella, como pudieron ver, es ocupada por otra persona. Y ustedes saben que con el pasar del tiempo la realidad de una edificación cambia por completo. Ahora sí, regresamos nuevamente a la calle Martí, como pueden ver, porque hay 2 o 3 puntos aquí que quiero visitar para ver cómo se encuentran a día de hoy. Por ejemplo, terminando esta misma calle Martí, puedo hablarles de esta misma calle o este mismo pedazo de la calle
que hace unos cuantos años atrás, cuando yo vine a documentárselas, estaba prácticamente en construcción. Toda esta parte del Parque Martí que ahora vamos a visitar. Y ahora vamos a rodearlo para también ver si podemos llegarnos y mostrarles la iglesia de Guanabacoa. Fíjense que todo esto estaba en construcción, en reparación. No sé si recuerdan ese video. Y bueno, para que vean que por mucho que uno trate de esforzarse para que los recorridos en un mismo lugar no sean repetitivos, siempre uno como que se lleva una sorpresa. Recuerdo que cuando les hice este último o el último recorrido, que estuve caminando Guanabacoa y demás, la iglesia no estaba abierta. Miren ahora cómo hoy sí está abierta. Vamos a entrar por aquí mismo para mostrarse. Voy a entrar silencioso porque creo que hay hasta mesa. Aquí mismo en este parque puedo mostrarles primero que nada la entrada como tal de la iglesia. Vaya, una iglesia súper pintoresca como pueden ver. Y bueno, aquí parte del Teatro Fausto. Voy a acercarme en el mismo parque para mostrarles un poquitico más de relacionado con esto de los cines y de los teatros. Otro que a día de hoy está súper abandonado y de cierta forma se incluye dentro de ese patrimonio, esa joya patrimonial que siempre ha caracterizado a varias zonas dentro de la ciudad de La Habana. Y bueno, como pueden ver, este parque está bastante limpio, a diferencia de otros lugares que te encuentras por ahí cuando andas caminando por la calle. ¿Qué me dicen de los últimos carros importados hacia Cuba? Bueno, no precisamente que les estoy mostrando, pero me he encontrado con cada uno en la calle. Este caballero, el Cine Teatro Carral. Miren cómo se encuentra a día de hoy. Y no quiero precipitarme, pero creo que en la actualidad
No sé si habrá gente viviendo allá adentro. Es un lugar que está completamente en ruinas. Y aquella persona que conozca más detalles sobre el edificio, o cómo se encuentra a día de hoy, o qué actualidad uno puede encontrar allá adentro, que me lo ponga en la parte de los comentarios. Y ok, antes de desviarnos, vamos a seguir caminando un poquitico más la calle Pepe Antonio para mostrarles un lugar súper significativo dentro de esta parte, que es lo que se conoce como la Fátima. Este lugar es súper significativo porque es donde se encuentra el materno infantil, la parte de atención a las embarazadas y es, por supuesto, de esos lugares bien reconocidos dentro de esta parte de Guanabacoa. Luego de un pequeño recorrido por Pepe Antonio, vamos ahora a desviarnos por Martín Ugarte, porque vamos a caminar también otra calle bien cerquítica de aquí, que es Candelaria, para ver si nos tropezamos con el convento de Santo Domingo. Ya miren cómo cambia la realidad arquitectónica, por decirlo de alguna manera, cuando salimos de la parte céntrica. Y aquí llegamos al edificio en cuestión. Como pueden ver, está súper, pero súper deteriorado. Y ya vi que comenzó, parece que hace bastante tiempo, su proceso de restauración.
y ahora estamos recorriendo parte de la calle Venus. Y bueno, sin perder el hilo del transcurso, ahora mismo estamos transitando o recorriendo un poco de la calle Calixto García para esta parte de la zona de Guanabacoa donde nos encontramos. Una zona que ya ven que nada más por las casas, por las viviendas, por la vida, es un poco más periférica, un poco más alejada del centro. Esto me recuerda muchos barrios de otras partes o de otros municipios de La Habana, como en San Miguel, cuando recorres la Huevita, el Diezmero. Ay, caballero, la joya. Ya eso es básicamente un monumento. Pasar por una de ellas, ya a día de hoy no te encuentras esas colas que te encontrabas antes, precisamente porque los pocos productos que te daban como parte de la canasta básica por mediación de la libreta de abastecimiento prácticamente no están llegando, llegan 2 o 3 y llegan cada un tiempo prolongadísimo, así que se podrán imaginar. Incluso les he hablado así de manera superficial de 2 o 3 realidades respecto a este tipo de establecimientos dentro de Cuba, como es el caso que usan parte del local, lo dividen, vaya, a modo de rentarlo, por decirlo de alguna manera,
y algunas personas ahí ponen su cafetería, su mediana o pequeña empresa, y esto lo he visto mucho principalmente para el centro de La Habana. Bueno, si no estoy equivocado, creo que este es el río Cojimán, se le conoce así. Bueno, caminamos tanto, que llegamos prácticamente a los límites con el reparto Antonio Aguilera, imagínense. Ahora voy a ver si cojo una motorina para regresar un poco al centro de Guanabacoa. Así damos por concluido este recorrido por el día de hoy. Cuéntenme qué tal les pareció, si les gustó o les llamó la atención todo lo que estuvimos abarcando, aunque les recuerdo que Guanabacoa es un municipio inmenso y este video puede durar 12, 20, 30, 40 minutos y no vamos a abarcar, yo creo que ni el 25% de todo lo que compone a esta parte de La Habana como tal, ¿eh? Así que ustedes saben, este tipo de lugares que se pueden hacer segundas, terceras partes, incluyendo otros repartos, otros barrios dentro del municipio. Así que ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Dejar en la parte de los comentarios sus sugerencias, lugares que nos faltaron, que podemos visitar en otras partes y por supuesto dejar tu me gusta, compartir el video con amigos, hypearlo de ser posible y suscribirte a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con más material, más recorridos, más videos de actualizaciones y cosas que están sucediendo en Cuba. Y no olviden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.